Buen día, mi nombre es Richard Jaime y hoy les voy a hablar sobre elementos del procedimiento de la prenda. 1. Tradición o entrega del bien mueble a manos del acreedor. 2. Que sea el dueño quien esté autorizando para aquello quien afecte el bien. La prenda importa acto de disposición. 3. La ley exige la redacción de un instrumento de fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad debida, así como de la especie y de la naturaleza de las cosas dadas en prenda, o una nota de su calidad, peso, medida, salvo que se trate de un objeto cuyo valor no exceda de los 2.000 bolívares. Procedimiento en la vía ejecutiva, intimación, hipoteca y prenda. Intimación. El nivel contentivo de la demanda deberá ser presentado en forma escrita, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, así como es lo establecido en los artículos 642 y 644 del Código de Procedimiento Civil, sobre las correcciones del libelo y la presentación de las pruebas suficientes. A los 3 días siguientes de presentado el decreto de intimación en el tribunal que lo dicte, el nombre, apellido, domicilio, demandante, demandado, el monto de la deuda con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que se deben ser entregadas, la suma que a falta de presentación en especie deberá pagar el intimado conforme a lo dispuesto en el artículo 645 y las costas que debe pagar de acuerdo al artículo 647. El secretario del tribunal compulsará copia de la demanda y del decreto de intimación y lo entregará al alguacil para que practique la citación de la persona demandada según lo establecido en el artículo 649. El juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor para que pague o entregue la cosa dentro de 10 días, apareciéndole la ejecución según el artículo 640. Si cumple, se da por terminado el procedimiento. Si se opone, el intimado deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación personal. De no formular la oposición dentro del plazo mencionado, no podrá, ya que se tendrá como confeso el procedimiento de ejecución forzosa establecido en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil. Se tendrán 5 días para contestar la demanda en el procedimiento ordinario o breve, según el artículo 652. Procedimiento. El procedimiento de ejecución de la hipoteca se iniciará con la presentación de la solicitud de la ejecución, la cual deberá contener los mismos requisitos del nivel de la demanda establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Si se admitiera la solicitud, el juez deberá declarar la provisión de enajenar y gravar el bien sobre la que constituida la hipoteca. La admisión llevará consigo la intimación del deudor. Corren 2 lapsos paralelos, uno de 3 días para pagar y otro de 8 días para oponerse. Si al 4.º día no pagara, se procederá al embargo del bien. Si la oposición es declarada con lugar, perece el procedimiento. Si es declarada sin lugar, se entiende abierto el procedimiento, ya que la oposición pasaría a considerarse como una contestación de la demanda. Prenda. Solicitud. El nivel contentivo de la demanda deberá ser presentado en forma escrita,
de conformidad a lo preceptuado en el artículo 340 y así como lo establecido en el artículo 666 sobre la ejecución de la prenda. En el mismo acto de admisión se acordará la intimación del deudor y del tercero, si es el caso, para que paguen dentro de los 3 días siguientes, debiendo apercibirlos de un que paguen dentro de ese lapso. Se procederá a la ejecución con lo establecido en el artículo 668. Al cuarto día, si el deudor o el tercero deberá acreditar por medio de documentos fehacientes el pago. Si no dan por cumplido este lapso, el juez ordenará la venta en subasta pública, abriéndose la fase de ejecución según lo establecido en el artículo 669 del Código de Procedimiento Civil. La oposición se prevé al término de 8 días a la que consten autos de la última intimación y se debe estar fundamentada en la causa legal según lo establecido en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil. Este impone la condición de admisibilidad, que es una garantía suficiente para el pago de la cantidad exigida por el acreedor de la prenda y sus intereses según los artículos 672. Se suspende la venta de la cosa hasta su decisión. Puede el acreedor prendatario hacer que la venta se produzca aún contra su suspensión decretada, constituyendo una garantía para que resulte admitida la oposición. Se abrirán las pruebas por 20 días y la decisión deberá dictarse dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del lapso probatorio. Hay cuestiones previas. Si conjunto de los motivos que se funde la oposición, el deudor prendatario o el tercero que hayan dado la cosa en prenda alegue cuestiones previas, se extenderá abierta la articulación probatoria por 8 días para promover y evacuar pruebas. Sin ser necesario del decreto promoviente del juez, el tribunal decidirá dentro de los 10 días siguientes de vencimiento del lapso. El embargo, vía ejecutiva y presentación de la hipoteca. El artículo 635 del Código de Procedimiento Civil. Cuando los bienes embargados estuviesen hipotecados para el pago del crédito demandado, el acreedor tendrá el derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivos el precio de su paga de la creencia, sin esperar la sentencia definitiva que libere el juicio, con tal de que la cuestión de la garantía sea previsto según lo del artículo 590 de este código. Para responder definitivamente se aclare a favor del deudor. Respecto del crédito del acreedor se halla del pago, el juez será responsable si la cuestión dada resulte después insuficiente. Diferencias entre la vía ejecutiva, juicio ordinario y procedimiento de ejecución y sentencia. En la vía ejecutiva, puede el demandante solicitar se decrete medida de embargo ejecutiva sobre los bienes del deudor. En el juicio ordinario, al introducirse demanda, solo puede acordarse embargo preventivo de los bienes. En la fase de ejecución de sentencia, ya existe una sentencia definitivamente firme. En el procedimiento de la vía ejecutiva, se van a ejecutar los bienes al existir todavía una sentencia definitiva en la vía del conocimiento del juicio. La demanda es el acto iniciado por un procedimiento ordinario según lo que determina el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. Los requisitos de la forma de la demanda están preceptuados en el artículo 340, siendo esto: la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. 2.
Nombre y apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3. De ser persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social, los datos relativos a su creación o registro. 4. El objeto de la pretensión. 5. La redacción de los hechos y fundamentos de derechos en el que se base la pretensión. 6. Los instrumentos que se fundamentan en la pretensión. 7. Si el demandante, la indemnización del daño y perjuicio, especificación de estos y sus causas. 8. El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 9. La sede o dirección del demandante a que se le refiere el artículo 174 del Código Civil. Reforma de la demanda. Es un hecho que consiste en una modificación de los elementos concretos del nivel de la demanda. De hecho, el demandante puede incurrir en errores y omisiones en el nivel de la demanda, aunque los errores apreciados en la ley se ratifiquen. Decreto de intimación. Dadas las condiciones en el artículo 640 y 643 de la norma adjetiva del procedimiento civil venezolano, el juez decretará la intimación de deudor para que pague o entregue la cosa dentro de 10 días. Por este medio el juez, motivadamente bajo una forma sucinta de los hechos reclamados. Finalmente, el decreto de intimación no es definitivo como resolución judicial una vez por cuanto está sostenida la oposición del demandado. Muchas gracias.